Sí, licenciado, se le escucha. Sí, licenciado, se escucha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas. Vamos a dar inicio entonces con la clase del día de hoy, ¿verdad? De esta noche, en la cual pues vamos a darle seguimiento al tema que estábamos abordando en la última, relacionado con el tema de las acciones y ya entrando a la regulación que se tiene propiamente de lo que son las asambleas, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hemos venido hablando acerca de generalidades como lo que son los aspectos a considerar en una sociedad mercantil? Y aunado a esto, pues ya entramos de lleno a parte de lo que está regulado en relación a la sociedad anónima. Les decía yo que la sociedad anónima específicamente desarrolla, ¿verdad? La sociedad anónima desarrolla los aspectos más importantes y relevantes para las sociedades mercantiles. Estos aspectos son aplicables en su mayoría a las distintas formas mercantiles que pueden adoptar las sociedades mercantiles en Guatemala, ¿verdad? No estoy diciendo que todas, pero sí gran parte de estas regulaciones se aplican al resto de sociedades. En ese sentido, habíamos platicado en la última clase acerca de las acciones. Nos íbamos al artículo 99, platicábamos acerca de lo que es también el artículo 99, que son conocidos como títulos, ¿se recuerdan? Son conocidos como títulos valores que van a representar una parte alícuota de el capital autorizado de una sociedad mercantil y a su vez le van a otorgar la calidad de accionista al elemento personal de la sociedad mercantil, que son los socios, ¿verdad? Y también van a otorgarle el ejercicio de los derechos y las obligaciones a las cuales pues están sujetas estas sociedades mercantiles. Aunado a eso, platicamos un poco acerca de las clases de acciones, dentro de las cuales dividíamos nosotros en el artículo 100 las ordinarias o comunes. Y en el segundo párrafo de ese mismo artículo veíamos lo que son las acciones privilegiadas, preferentes o especiales, ¿sí? Veíamos en el artículo 101 que cada acción confiere el derecho a un voto por a cada tenedor o a cada persona que posee una acción como tal, ¿sí? Hablábamos también de qué pasa si existe copropiedad en las acciones, tienen que nombrar a un representante en común y asimismo, pues no pueden existir o no se pueden emitir por parte de la sociedad mercantil acciones que tengan voto múltiple, es decir, vayan a tener dos o más votos. ¿Cuántos votos pueden tener cada acción? Únicamente un voto, ¿sí? Luego platicábamos en el artículo 102 la emisión de los títulos y de acuerdo a la emisión de los títulos, estos pueden ser liberados, acciones liberadas o no liberadas. Toda vez de que platicábamos de que si se paga la totalidad de la acción, entonces en este caso va a ser una acción liberada. Pero si se acuerda con la sociedad el ir pagándola en cuotas, entonces va a ser una acción no liberada. Luego de esto, veíamos que la emisión y la circulación de los títulos de acciones o de certificados provisionales están exentos de los impuestos de papel sellado especial para protocolos y del timbre fiscal como impuestos que están debidamente regulados, ¿verdad? Acá encontramos nosotros entonces que están exentos del pago de esos impuestos. También hablábamos de la indivisibilidad de las acciones. Decíamos que las acciones no se pueden dividir. Por otro lado, mencionábamos también el famoso, los derechos de los accionistas, que dentro de ellos pues encontramos como mínimo que la ley nos establece, específicamente el Código de Comercio en su artículo 105, que los derechos de los accionistas van a consistir en participar en el reparto de las utilidades y del patrimonio
resultante de la liquidación de la sociedad, ¿sí? Hay dos escenarios ahí. Un escenario es cuando llega fin de año, tenemos que rendir cuentas y entonces se presenta el reparto de utilidades o de ganancias. Entonces, restamos de las ganancias que se obtuvieron los costos de funcionamiento y con ello pues obtenemos nosotros las utilidades. Y esas utilidades van a ser repartidas entre todos los accionistas, ¿verdad? De acuerdo al pacto leonino, sabemos de que ningún socio se puede quedar sin obtener alguna ganancia de lo que ha generado la sociedad. Asimismo, hablábamos del derecho preferente para la suscripción de la emisión de nuevas acciones. Básicamente se trata de que la sociedad acuerda emitir nuevas acciones y por ende las va a suscribir. Y entonces el suscribir significa que se van a comprometer los accionistas a pagar esas acciones, ¿sí? Y esas acciones se van a suscribir dentro del parámetro o dentro del límite que nos establece el capital autorizado, ¿sí? Aunado a esto, platicábamos que esto es conocido también como el derecho de preferencia o el derecho de prelación al momento de adquirir nuevas acciones. Para el efecto también mencionábamos de que le confiere la acción al accionista el derecho a votar en las asambleas generales, ¿sí? Entonces le da ese derecho de tener voz y de tener voto al momento de que se lleve a cabo una asamblea general. Ese voto va a ser único, ¿verdad, compañeros? Como se recuerdan, cada acción le otorga o le confiere a un accionista un solo voto, ¿sí? Para el efecto también platicábamos del contenido de las acciones en el artículo 107. En el artículo 108 platicamos también que en la actualidad se regulan únicamente para las sociedades mercantiles que las acciones se podrán emitir como acciones nominativas. Solamente pueden ser nominativas, ¿sí? Subrayamos ese apartado y acá es donde, pues, más adelante yo les explicaba que de acuerdo al tema doctrinario y para efectos de privado, pues tenemos las clases de acciones, de cómo se pueden emitir. Una de ellas es nominativa, es decir, tienen nombre del accionista y tienen un registro. Otras son a la orden, que van a tener el nombre del accionista, pero no tienen registro. Y por otro lado, las que son al portador. Estas no tienen el nombre del accionista y tampoco tienen registro como tal, ¿verdad? Entonces, hablábamos para el efecto también de el artículo 111 al momento de la adquisición de las acciones. El artículo 112, la amortización de las acciones, que básicamente viene a ser esa acción por medio de la cual nosotros vamos a cancelar las acciones que están vigentes para la emisión de otras acciones como tal. Aunado a eso, pues ya en lo último de la clase hablábamos acerca de el artículo 120 del Código de Comercio. El artículo 120 del Código de Comercio hace mención a que los títulos definitivos, ¿sí?, de acciones se deberán emitir dentro de un plazo que no exceda, es decir, que no se pase o que no sea mayor a un año. ¿Contado a partir de cuándo?, se preguntarán ustedes. El propio artículo nos establece que ese año va a ser contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva de la sociedad o a partir de la fecha de la modificación de esa escritura constitutiva. ¿En qué quedamos nosotros que va a consistir alguna de las modificaciones que se le pueden hacer a la escritura constitutiva, compañeros? ¿Qué ejemplo poníamos ahí nosotros? ¿Alguien se recuerda? Están muy callados, compañeros. Esto ya lo vimos, recuérdense. ¿Qué ejemplo poníamos nosotros que puede llegar a modificar
escritura constitutiva de una sociedad mercantil? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. ¿Se aumenta el capital o disminuye? ¿Recuerdo, licenciado? Exactamente, Mónica, exactamente. Jacqueline, adelante. Sí, era lo mismo que ella dijo, que cuando se incrementaba y se aprobaba en la asamblea. Exactamente, vean, estos son de los aspectos que pues son más recurrentes. Cuando ya la sociedad se ve en la necesidad de aumentar su capital autorizado, entonces se ven en la actuación de celebrar una asamblea y para el efecto aumentar el capital. Entonces este capital va a modificar el capital con el cual se había pactado la constitución de la sociedad. Y eso pues es lo que permite que la sociedad pueda emitir y suscribir nuevas acciones. Por eso es de que el año es contado a partir, ya sea de la fecha en que se suscribió la escritura constitutiva o de la fecha en la que se modificó la misma, ¿sí? Esto para que aplique el plazo de que se tienen que emitir los títulos valores de las acciones dentro de un plazo que no exceda de un año. Se recuerdan bien, ¿verdad? Contados a partir de la fecha de la escritura constitutiva o de que se modificó la escritura constitutiva. Esto, por favor, prestémosle atención porque es para poder emitir acciones, ¿sí? Muy bien. Muchos se preguntarán entonces, estamos hablando acerca de que las acciones ahora son nominativas. Está bien. ¿Qué significa que sean nominativas? Es de que van a tener plasmado en ellas, en su contenido, el nombre del accionista. Y además van a tener un registro como tal. Ustedes se preguntarán dónde está la obligatoriedad o qué es lo que a mí me establece que tengan que tener un registro. Para eso nos vamos al artículo 125 del Código de Comercio. ¿Sí? Artículo 125. Artículo 125. Registro de acciones nominativas y de certificados provisionales. Las sociedades anónimas llevarán un registro de las acciones nominativas y de los certificados provisionales emitidos por estas, es decir, por la sociedad, el cual contendrá, y entonces nos ponen acá cuáles son los elementos o cuál es el contenido que se tiene que establecer en el registro Perdón, de esas acciones como tal. Adelante, Jacqueline. dijo, me quedé del certificado, pero se me cortó la señal, no escuché. El artículo 125 establece que se deben de registrar tanto las acciones nominativas como los certificados provisionales. Y les decía que las sociedades anónimas tienen que llevar un registro de esas acciones nominativas y de los certificados provisionales. Y para el efecto del artículo 125 del Código de Comercio, no se establece qué es lo que específicamente deben de contener esos registros. ¿Sí? Para efectos de tiempo, pues no vamos a entrar en pormenores de cuál es cada uno de esos elementos, ¿verdad? O de ese contenido. Pero es bueno que ustedes tengan la referencia porque a raíz de la entrada en vigencia del decreto número 18-2017, que es la ley de extinción de dominio, es de que se entra a modificar o a reformar este artículo. Y ahí es donde se establece ya que tienen que ser nominativas y además de eso se tiene que llevar un control o un registro, ¿sí? Luego se preguntarán, mire, pero yo en la práctica he visto que inicialmente empiezan siendo miembros de una sociedad X personas y luego quieren vender sus acciones a favor de otra persona, porque ya no quieren formar parte de la sociedad o porque quieren compartir sus acciones con alguien más, ¿verdad? Entonces, vámonos al artículo 128 del Código de Comercio. Artículo 128. El artículo 128 establece que se puede dar lo que es la transferencia de acciones, ¿sí? Las acciones nominativas son transferibles mediante dos del título que el interesado, ¿sí? Para que se le tenga como accionista, hará registrar en el libro correspondiente.
Este es nuestro fundamento legal para nosotros poder realizar una transferencia de acciones. Y esa transferencia de acciones, ¿a través de qué lo pudiéramos hacer nosotros, compañeros? Fraccionado en escritura pública, licenciado, no sé si a eso se refiere, disculpe. Sí, tiene que constar, bueno, no necesariamente tiene que Para que constar en conste escritura en el pública. acta constitutiva, no, disculpe. No, Mónica, ahí estamos confundiendo. Estamos hablando ahorita propiamente de la transferencia de los títulos de acciones, ¿sí? No estamos hablando del capital como tal. Al momento de yo tener, imagínense, nosotros formamos una sociedad, pero yo tengo 50 acciones y entonces yo me quiero quedar solo con 10 acciones. Yo voy a vender, por ende, 40 acciones de las que yo tengo. Pero entonces decido venderle 10 acciones a Jacqueline, decido venderle 10 acciones a Julio, a David, a Rosina García, a Jorge Alfredo, etcétera, ¿sí? Y pues inicialmente, como me pregunta ahí Jorge Alfredo, inicialmente yo puedo ponerlas a disposición de quiénes, de De algún los tercero accionistas o de los primero. accionistas. Primero de los accionistas y posterior a los terceros, si ellos no quisieran comprarlos. Exactamente, Mónica. Muy bien y muy bien, Rosina. Nosotros vamos a ponerlas a disposición de acuerdo a lo regulado en el artículo 105, numeral 2. Lo vamos a poner a disposición primero de los accionistas. Si los accionistas no manifiestan interés en comprarlas, entonces ya las puedo ofrecer a un tercero, ¿sí? Entonces, retomando el ejemplo, yo estoy vendiendo mis acciones. Esas acciones ustedes las pueden vender de acuerdo a lo que ustedes quieran, ¿verdad? Va a depender también del cliente, pero las pueden vender a través de un contrato de compra-venta, ¿sí? De acciones. Y ese contrato de compra-venta puede constar en escritura pública, si ustedes así lo desean, o puede constar en documento privado, ¿sí? Con legalización de firma. Entonces vamos al hecho de que yo puedo transferir mis acciones. ¿Cuál es mi fundamento legal? El artículo 128. Y siempre se tiene que registrar esa venta o esa transferencia de las acciones en el libro correspondiente, ¿sí? A ese artículo pongámosle endoso de acciones. Endoso de acciones. ¿Sí? Muy bien. Gracias, El punto licenciado. 28. Entonces, a través de una compraventa sería la Sí, respuesta. a través de ahí. una compraventa, correcto. O pudiera ser también a través de alguna donación, ¿verdad? Ustedes. Recordemos Muy bien, que gracias. las acciones vienen a ser un documento que pues obviamente puede ser transferible, ¿verdad? Ustedes. ¿Sí? Que son un bien como tal. Adelante, Daniel. Sí, disculpe, era el artículo 128, ¿verdad? Sí, artículo 128, correcto. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Disculpe, licenciado, ¿dijo 125 o 128? Disculpe. 128, la transferencia 120. Váyanse guiando con los epígrafes, compañeros. ¿Sí? Váyanse guiando porque por eso tienen que tener a la mano su código de comercio. Vean, se puede dar también lo que es la reposición de acciones nominativas. Esto va a estar regulado en el artículo 129, en el último párrafo como tal. Para la reposición de los títulos nominativos no se requiere de la intervención judicial. Queda a discreción de los administradores de la sociedad exigir o no la prestación de garantía. Es decir, la sociedad puede disponer cómo es que va a ser el procedimiento a través del cual se va a reponer un título de acción. Recordemos que esto se puede dar por pérdida, por deterioro o extravío, ¿verdad, compañeros? O inclusive por ser sujeto de algún tipo de robo, de hurto, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que sí está la opción de poder reponer esas acciones nominativas. Muy bien, para continuar con el contenido, me interesa que entremos a ver lo que son las asambleas generales, ¿sí? La sección tercera
empieza específicamente en el artículo 132 del Código de Comercio. Artículo 132, por favor. ¿Sí? Como ya le hemos dado una lectura previa a estos artículos, vamos a tratar la manera de ir abarcando lo más posible. Asamblea General. La Asamblea General, formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Es decir, yo voy a tener legalmente convocados y reunidos a los accionistas y ellos van a conformar el máximo órgano de toma de decisiones de una sociedad, ¿sí? Van a expresar la voluntad de los socios y además van a entrar a conocer los asuntos que son de su competencia, es decir, asuntos que están relacionados con el objeto de la sociedad como tal, ¿sí? Para el efecto, nosotros vamos a entrar a ver las clases de asambleas. En el artículo 133 estamos ante este artículo que regula lo que son las clases de asambleas, ¿sí? Clases de asambleas. Y ahorita vamos a entrar a resolver una duda que me planteaba una de las compañeras en clase, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Recordemos que las asambleas van a tener, ¿cómo les explico? Va a existir una clasificación de las asambleas, ¿sí? Por un lado vamos a tener, para que me entiendan, de acuerdo a la clasificación de las asambleas, vamos a tener las asambleas generales y vamos a tener las asambleas especiales, ¿sí? Dentro de las asambleas generales vamos a encontrar la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. ¿Vamos ahí? Dentro de la clasificación, que es la sombría, digamos, que abarca todo, dentro de la clasificación, por un lado, vamos a tener las generales y las especiales. Las generales consisten en la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las asambleas especiales? Dentro de las asambleas especiales van a existir esas asambleas donde existen varias categorías de accionistas, ¿sí? Hay una asamblea especial donde existen categorías de accionistas. Esa es una. La otra es la asamblea especial de constitución. Y por último, la asamblea de gestión. La asamblea de gestión y la asamblea de liquidación. Estas son consideradas asambleas que tienen un carácter especial, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que me entiendan y que lo anoten a manera de tener como que un contexto de lo que vamos a entrar a ver de las clases de asambleas, ¿sí? Por otro lado, compañeros, vamos a encontrar modalidades de asamblea. Sí, de acuerdo, dentro de esta clasificación vamos a tener modalidades de asambleas, las cuales pueden ser, ahora anoten, una modalidad puede ser la asamblea totalitaria. Esa es una modalidad, ¿sí? La asamblea totalitaria. Otra es la asamblea de segunda convocatoria. La asamblea de segunda convocatoria. Y otras modalidades de asamblea son las asambleas sucesivas. Las asambleas sucesivas. ¿Estamos claros con la clasificación de las asambleas? Por el momento creo que sí, licenciado. Va, vean,
Ahorita vamos a entrar a ver una por una, pero nos vamos a enfocar principalmente en las asambleas que son generales, que son las que se dan con mayor frecuencia, ¿verdad, compañeros? Adelante, María José. Buenas noches, Liz. Una pregunta. ¿Las modalidades de asambleas se refieren a todas? ¿A las generales y a las especiales? ¿O solo a las especiales? No, se refieren a las generales también. Es que recuérdense, una asamblea general ordinaria se puede llegar a convertir en totalitaria ¿bajo qué requisitos? Los estoy esperando, compañeros. Sí, licenciado, recuerdo más o menos, ¿verdad? Que había dicho que tendrían que estar todos los accionistas en este caso y debe de cumplir ciertos requisitos para que se lleve a cabo este tipo de modalidad. Sí, correcto. Sí hay requisitos, me dijiste uno de ellos, que es que tienen que estar todos los accionistas presentes o en su defecto, tienen que estar todos los accionistas Debidamente representados, ¿verdad? La otra es de que no va a tener una convocatoria previa, ¿sí? Se puede dar sin convocatoria previa. Lo otro es de que todos los accionistas tienen que estar de acuerdo en que se celebre bajo la modalidad de totalitaria. Y por último, de que los accionistas deben de aprobar la agenda de los asuntos que se van a entrar a conocer en esa asamblea por unanimidad, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es de que las asambleas, tanto generales como especiales, pueden adoptar una modalidad, ¿sí? Pueden una asamblea, por ejemplo, extraordinaria, estar conociendo ciertos asuntos, pero si no se termina de conocer todos los asuntos ese día en el cual fue convocada la asamblea, pudiéramos nosotros celebrar ¿qué? ¿Bajo la qué asamblea modalidad? sucesiva. Una asamblea sucesiva, correcto, Mónica. Una asamblea en su calidad de sucesiva. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a ver los asuntos que quedaron pendientes de la asamblea extraordinaria a la cual habíamos convocado. ¿Sí? Muy bien. Asimismo, pues puede ser la de segunda convocatoria. La de segunda convocatoria se da mucho porque nosotros regularmente citamos y convocamos a los accionistas a determinada hora en determinado día, pero llega el momento de verificar la comparecencia de los accionistas y no se tiene quórum para poder iniciar con la asamblea. Entonces, ya se prevé de entradita el que se pueda celebrar una asamblea en segunda convocatoria. Y entonces ya se deja un espacio de tiempo prudente para que lleguen más accionistas y entonces ya se celebra con los accionistas que se encuentran presentes. ¿Sí? Pero, como les digo, estas son modalidades. Las modalidades son totalitarias, sucesivas o de segunda convocatoria. ¿Sí? Las asambleas especiales, estas son raras, muy poco lo van a ver ustedes en la práctica, pero son, por ejemplo, donde se encuentran presentes accionistas de diferentes categorías, es decir, van a haber quienes tengan acciones ordinarias o comunes y van a haber otros que tengan acciones privilegiadas, preferentes o especiales. Por eso tiene que adquirir un carácter de especial la asamblea como tal. ¿Sí? O cuando se va a dar la liquidación de la sociedad, ¿verdad, compañeros? Es una asamblea especial. ¿Por qué? Porque el objeto va a ser liquidar la sociedad como tal. Y las más comunes que ustedes van a entrar a ver y vamos a entrar a desarrollar a continuación son las asambleas generales en su modalidad ¿qué? De ordinaria o de extraordinaria. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros con este tema? ¿Con esta clasificación de las asambleas? Sí, licenciado, gracias. De acuerdo, entonces artículo 133. Adelante, María.
Licenciado, una pregunta. Yo tenía una duda sobre el artículo 133. Si solamente son esas dos clases de asambleas o hay algunas otras. No logré escuchar bien. Les acabo de explicar, ¿verdad, compañeros, cuál es la distribución como tal de la clasificación que nosotros tenemos que tener clara de las asambleas. Esa explicación es por parte mía, me explico. O sea, es para que ustedes entiendan cómo es que se puede dar la mezcolanza o se puede dar ¿cómo les explico? Esa combinación de asambleas, ¿sí? Pero para efectos de temas legales, si nos queremos ir a lo que está establecido en el código, nosotros vamos a encontrar estas asambleas, pero distribuidas en varios artículos. No quiere decir que un artículo nos va a establecer cuáles son las clases de asambleas. Para efectos de la sociedad anónima, les decía que las clases de asambleas que se reconocen son las asambleas generales de accionistas. Y dice que van a ser ordinarias y extraordinarias. Y por otro lado van a ser las asambleas especiales, las cuales se regirán en lo aplicable por las normas dadas para las asambleas generales. ¿Sí? Básicamente las asambleas especiales son algunas de las que yo les mencionaba y les indicaba que pues se dan en la práctica, pero en un porcentaje mucho menor. ¿Sí? Ahí Esdras nos está apoyando el día de hoy. Esdras, para compartir el enlace de la asistencia, por favor, compañeros. Actualmente habemos 158 personas conectadas. Entonces, para el efecto, pues les pido que nos tomemos el tiempo ahí de anotar en el listado de asistencia, por favor. Bueno, asimismo, entramos a ver entonces que de acuerdo al código establece estas clases de asambleas, María. Sin embargo, yo les decía que están las asambleas generales, especiales, y estas pueden también ser al momento dado, pueden adquirir alguna modalidad. Las modalidades pueden ser totalitaria, sucesiva o de segunda convocatoria, ¿sí? Dentro de las especiales, para recordar una última vez para avanzar, compañeros, ¿sí? Necesito que estén atentos. Las especiales pueden ser cuando existan varias categorías de accionistas presentes en asamblea, cuando sea de constitución, cuando sea de gestión o cuando sea de liquidación de la sociedad. Y las generales, como el código lo establece en el artículo 133, pueden ser ordinarias y extraordinarias. Para ello vamos a entrar entonces a lo que regula el artículo 134. Artículo 134. ¿Sí? Asambleas ordinarias. Pongámosle entonces ahí el epígrafe, asamblea ordinarias. ¿Sí? Jorge. Licenciado, disculpe, ¿qué tema colocamos? Disculpe. ¿Perdone? ¿Qué tema Tenemos tipo de asamblea. No. He visto en clase, disculpe. Yo les dije clasificación de asambleas. Licenciado, disculpe, habla para la asistencia, creo. El compañero se refiere a eso. Perdón, Daniel, perdona, estoy con el tema de la explicación y con lo que me estás preguntando. ¿Te referís a la asistencia? Disculpa. Así es, licenciado. ¿Qué tema Yo colocamos? coloqué asambleas, Lick. En el Ya la tema mandé. coloquen asambleas, por favor. Clasificación de asambleas, coloquemos. Gracias. De acuerdo, Daniel, disculpa, ¿oíste? Bueno, en cuanto a la clasificación de asambleas, les decía, vamos a entrar a ver primero las generales, que son las que me interesan, ¿sí? Luego de eso, pues vamos a ver el artículo 134, asambleas ordinarias. Las asambleas ordinarias se reunirán por lo menos, escuchen bien, por lo menos, ahí ya tenemos un plazo, por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el ejercicio social, compañeros? ¿A qué hace alusión? Solo necesito que me respondan rápido, porque así vamos avanzando, por favor. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir? Es que no le comprendí la pregunta.
¿Cuál es el ejercicio? ¿A qué se refiere el código cuando dice ejercicio social? Para evaluar las ganancias, licenciado, o las pérdidas que dejó el ejercicio durante el año. Exacto, Walter, muy bien. El ejercicio social se refiere básicamente al ejercicio fiscal. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la fecha del ejercicio fiscal? O sea, ¿qué periodo comprende? Yo no estoy seguro, pero no sé si es desde la fecha en que se inscribió o bien se constituyó la escritura social, transcurrido un año exacto, o bien desde enero hasta diciembre, no sé, la verdad. Desde enero hasta diciembre, Walter, ¿sí? Ok. Desde enero hasta diciembre. Sin embargo, recordemos de que ese lapso va a empezar a correr a partir de que se haya constituido la sociedad. Por ejemplo, si yo constituyo la sociedad en junio, será en junio de este año, 2025, ¿será que yo tengo obligación de hacer esa asamblea entre los primeros 4 meses del 2025? ¿Será materialmente posible eso? No, licenciado, se iniciaría a partir de junio. Empieza a correr el plazo del ejercicio social, digamos, desde junio. Sin embargo, la ley nos establece que esta asamblea ordinaria, esta asamblea, apréndanse bien, asamblea general ordinaria, ¿sí? Esta asamblea general ordinaria se tendrá que celebrar por lo menos una vez al año. ¿Dentro de qué tiempo? Dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social. Si mi cierre de ejercicio social es en diciembre del 2025, 31 de diciembre del 2025, básicamente yo tengo los primeros 4 meses, dentro de esos primeros 4 meses, para celebrar esta asamblea general ordinaria. ¿Sí? ¿A efecto de qué? Con el objeto de rendir cuentas, de verificar cuáles fueron las ganancias, cómo estuvo el funcionamiento, si el administrador único me funcionó, no me funcionó, si es necesario reemplazarlo, etcétera. ¿Me explico? Por eso es de que el código nos establece que por lo menos, no está diciendo que solo una vez se tenga que reunir, no, se puede reunir las veces que quiera la sociedad, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de su servicio, pero por lo menos una vez al año. ¿Dentro de qué periodo? Dentro de los primeros 4 meses que sigan al ejercicio social, es decir, al ejercicio fiscal de entre enero del año hasta diciembre del año en que cierra. ¿Sí? Adelante, Mónica. Gracias, licenciado. Disculpe, con respecto de los plazos, en este artículo sí me cuesta un poquito porque dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social. Usted indicaba que si era el cierre en diciembre, en los 4 meses, ¿cuáles serían, licenciado? Los siguientes 4 meses, eso sí no me quedó claro, disculpe. ¿Cuáles son los siguientes 4 meses a diciembre, Mónica? Pues sería el siguiente año. Al 30 de abril. Exactamente. Sería enero, febrero, marzo o abril. Dentro de esos 4 meses. ¿Cómo? Dentro de esos 4 meses se hará el ejercicio social. Exactamente. No. El ejercicio social es el periodo. Para reunirse. El ejercicio social es el periodo. Lo que tú tienes que tener claro, y todos tus compañeros tienen que tener claro, es de que el Código de Comercio le está prácticamente poniendo una obligación a la sociedad. Y esa obligación es que se tienen que reunir como accionistas al menos una vez al año, por lo menos, ¿sí? Y esa vez al año, ¿en qué momento la van a hacer? Entonces la ley, para que no quede así al aire, lo establece que tiene que ser dentro de los 4 meses que siguen, ¿a qué? Al cierre del ejercicio social. ¿Cuándo es el ejercicio social? Yo les decía que lo tomen como sinónimo del ejercicio fiscal, que el ejercicio fiscal comprende del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí?
Entonces, si mi cierre es al 31 de diciembre, los 4 meses siguientes a ese cierre van a ser enero, febrero, marzo y abril. Pero la asamblea se tiene que celebrar dentro de ese periodo, ¿sí? Por lo menos una vez. No quiere decir que no se puedan reunir hasta 10 veces si quieren, pero al menos una vez, ¿sí? Gracias, licenciado. De Sí, acuerdo. lo comprendí, gracias. Por eso, miren, mi recomendación es la siguiente. A la par del artículo 134, colóquenle ustedes 4 meses, donde dice dentro de los 4 meses, yo le pongo la anotación de enero a abril, como lo decía Adán. De enero a abril, de cada mes, de cada año, ¿verdad, compañeros? Y ponía también la anotación de que el año fiscal es lo mismo a el ejercicio social, para que yo tenga siempre esa aclaración en mi mente de a qué me estoy refiriendo con un año o con un ejercicio social, ¿sí? Son anotaciones que yo les doy como tips para que ustedes vayan aclarando esta situación, porque esto, créanme que es un tema que ustedes van a tener que asesorar a sus clientes en determinado momento. ¿Por qué? Porque este tema sí se tiene que dar, compañeros. Y ustedes son los que tienen que velar como asesores de sus clientes de que efectivamente ellos cumplan con celebrar esta asamblea, ¿sí? Porque normalmente quien tiene que llevar las asambleas es el secretario, ¿verdad? Ustedes. Sin embargo, normalmente, y eso es pan de todos los días, siempre nombran de forma extraordinaria a un notario para que lleve el acta de la asamblea como tal, ¿sí? Muy bien. Artículo 134. Ahí vamos a encontrar nosotros que continuando con esta redacción, también se establece que la asamblea ordinaria, o sea, la asamblea general ordinaria, también se puede reunir o se puede celebrar en cualquier tiempo en que sea convocada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ya tenemos dos características de la asamblea general ordinaria. Una de ellas es que se tiene que reunir al menos una vez al año dentro de los primeros 4 meses siguientes al ejercicio fiscal o al ejercicio social. Ese es un escenario. El otro escenario es de que se puede celebrar en cualquier tiempo en que sea convocada, ¿sí? Además del anterior, ¿verdad, compañeros? Bueno, esta Asamblea General Ordinaria, ¿a qué se va a dedicar o qué va a entrar a conocer? ¿Qué asuntos son los que le van qué van a hacer de su competencia? Ahí los tenemos enumerados y nos indica el artículo. Deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes. Escúchese bien. Deberá ocuparse, además de los asuntos que se hayan incluido en la agenda. Es decir, nosotros como administración de la sociedad establecimos de que en la Asamblea General Ordinaria vamos a entrar a conocer 20 asuntos, ¿sí? 20 asuntos que son de competencia de la sociedad. Pero adicional a esos, la ley nos establece algunos asuntos que sí o sí se tienen que conocer en Asamblea General Ordinaria, ¿verdad? Que son como asuntos generales que se entran a conocer en este tipo de asamblea. Número 1 es discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Como les he venido diciendo, en una asamblea general ordinaria dentro de los primeros meses, cuando ya se cerró el ejercicio fiscal o el ejercicio social, es normal que se rinda cuentas. Y entonces se entra a discutir, a aprobar y a improbar, si es que no estamos de acuerdo, con el estado de las pérdidas y las ganancias, ¿verdad? Tiene lógica entonces del por qué el código nos establece
que sí o sí tenemos que celebrar esta audiencia dentro de los primeros 4 meses del ejercicio fiscal. Muy bien. Otro es que se puede nombrar y remover a los administradores y al órgano de fiscalización, ¿sí? Si es que lo hubiere. ¿Por qué es que se faculta en esta asamblea el poder hacer esto? Como bien decían algunos de ustedes, es porque en esta asamblea se van a rendir cuentas. Y si nosotros vemos que el administrador único está tambaleando al momento de darnos los aspectos contables, al momento de indicarnos cuánto fue lo que gastó para el funcionamiento de la sociedad, porque vemos que no está bien documentado los gastos, no nos parece que haya gastado tanto en el personal, o etcétera. Entonces nosotros podemos entrar a discutir si se nombra nuevamente a este administrador o se le remueve del cargo, ¿sí? Tiene lógica hasta cierto punto el hecho de que se entren a conocer estos aspectos en una asamblea de esta categoría, ¿sí? ¿Qué otro podemos tomar en cuenta nosotros? También vamos a entrar a conocer y a resolver acerca del proyecto de la distribución de utilidades. Ya vimos cuáles fueron las cuentas, se aprobaron, muy bien. Ya vimos que el administrador único nos funciona bien, va a continuar, lo volvemos a nombrar, ¿sí? Y además de eso vemos el proyecto en el que se están distribuyendo las utilidades de la sociedad. Nos parece, entonces lo aprobamos y entonces se empiezan a distribuir el tema de las utilidades de acuerdo a lo que se haya resuelto. Y ya por último, tenemos un número 4, que es conocer y resolver, ¿sí? Conocer y resolver de los asuntos que concretamente le señale la escritura social, ¿sí? Esto quiere decir que la Asamblea General Ordinaria va a entrar a conocer, en primer momento, los asuntos que se hayan aprobado en la agenda, ¿sí? En primer momento. En segundo momento, vamos a entrar a conocer al menos estos 4 asuntos, ¿sí? Estos 4 numerales que establece el artículo 134. Y además, en el último de esos numerales, se establece que va a entrar a conocer y a resolver los asuntos que concretamente se le hayan atribuido a esta asamblea en la escritura social, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros tenemos un parámetro de actuación. Nosotros como notarios vamos a verificar si el asunto que se está entrando a conocer en esta asamblea está regulado en la escritura social y por ende fue agendado, ¿sí? En esa agenda que se va a conocer dentro de la asamblea. Y además de eso podemos ver expresamente si ese asunto está encuadrado en uno de estos numerales que se regulan en el artículo 134. ¿Estamos claros ahí con los asuntos? Recordemos que lo que se entra a conocer en las asambleas son asuntos, ¿sí? Son asuntos. Si yo les preguntara en el examen qué asuntos se conocen en la Asamblea General Ordinaria y les pido que ustedes me pongan unos 2 o 3, tendrían que mencionarme, ya sea de los que están acá en el artículo o de acuerdo a los que estén en la escritura social, por darles un ejemplo, ¿verdad ustedes? Pero quiero que quede claro que estos son algunos de los asuntos que se pueden conocer en una asamblea ordinaria. Estamos siempre dentro del apartado de las asambleas generales. Adelante, Mónica. Gracias, licenciado. Disculpe, cuando dice, cuando dio un ejemplo, si colocara en el segundo parcial, bueno, o en cualquiera, ¿verdad? El ejemplo de qué asuntos conoce la Asamblea General Ordinaria, 1, 2, ¿tendría que ser tácitamente como se encuentra en el artículo o bien podría ser asuntos conforme estén en agenda o, de la Asamblea o ya sea en escritura social? O sea, lo que quiero saber es si en el numeral 3
Dice conocer y resolver, ¿sería todo como tal el numeral? ¿O sí podría ser así como Miren, conocer y resolver? específicamente entiendo tu pregunta y lo que yo te podría decir es de que, mira, yo no te voy a pedir que transcribas el código, ¿verdad? O sea, lo que está en el código, porque para eso está el código, ¿sí? Pero sí que tengan la idea clara. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo les diría, bueno, numeral 1, artículo 134, Daniel. Yo les diría, numeral 1, se entra a discutir, aprobar o improbar, porque eso siempre se va a dar. O sea, en toda asamblea voy a entrar a discutir el asunto. La discusión va a ser que intercambiemos opiniones, ¿sí? Con fundamento y todo. Y por ende de ese asunto que se está conociendo, podemos entrar nosotros a aprobar ese asunto o a no aprobarlo. Es decir, improbarlo, ¿sí? De todo. Yo puedo aprobarlo o no. Es decir, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Entonces, yo les diría, número 1, se entró a discutir, aprobar o improbar las pérdidas y ganancias de la sociedad. Punto. ¿Sí? Número 2, yo en esta asamblea puedo entrar a conocer el nombramiento y la remoción de quién, de los administradores de la sociedad o del órgano de fiscalización. ¿Sí? Porque yo ya sé cuáles son esos órganos que se pueden conocer, que pueden estar en la sociedad. Hay un órgano de administración, hay un órgano de fiscalización, ¿sí? Hay un órgano de toma de decisiones, que va a ser la asamblea. Pero si se dan cuenta, el numeral 4 nos deja la puerta abierta y nos dice todos aquellos asuntos se van a conocer y resolver todos los asuntos que se hayan indicado en la escritura social que van a ser conocidos por esta asamblea. Y además nos dice el primer párrafo de este artículo que la asamblea ordinaria deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes. Entonces nos dice, puede ser una gama amplia, pero específicamente estos 4, ¿sí? Y obviamente los que estén en la escritura social. Muy bien, pasemos a la siguiente. Asamblea General Extraordinaria, ¿sí? Asamblea General Extraordinaria. Pongámosle ahí el epígrafe, Asamblea Extraordinaria. Muy bien. La asamblea extraordinaria son aquellas asambleas que se celebran para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Si ustedes se dan cuenta, también nos enumera qué asuntos van a entrar a conocerse en esta asamblea, asamblea extraordinaria. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos? 1, toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital o la prórroga del plazo de la sociedad. Normalmente este de prórroga del plazo no lo vamos a encontrar nosotros porque regularmente los clientes solicitan que la sociedad sea por tiempo indefinido, ¿sí? Por ende no va a tener prórroga porque es tiempo indefinido. Pero puede que se dé el caso de que las personas quieran constituir una sociedad en donde indiquen que la sociedad va a tener una vigencia de 5 años. Pero llegado a los 5 años, ellos deciden que van a continuar con la vigencia de la sociedad. Entonces, ahí sí se puede dar este caso. Pero normalmente va a ser para la modificación de la escritura social, específicamente la reducción o el aumento del capital, ¿sí? Entonces, esta decisión de entrar a modificar el capital de una sociedad, ¿en qué asamblea se va a conocer? El código inicialmente nos indica que va a ser en una asamblea extraordinaria, ¿sí? Es en una asamblea extraordinaria. Muy bien. También la creación de acciones de voto limitado o preferentes se van a dar en una asamblea extraordinaria, ¿sí?
la creación de acciones de voto limitado o acciones preferentes. Se van a dar también en una asamblea extraordinaria. También la adquisición de acciones de la misma sociedad, ¿sí? Es decir, yo decido como asamblea emitir nuevas acciones, esa asamblea tiene que ser una asamblea extraordinaria. También encontramos el aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones, ¿sí? Es decir, nosotros queremos hacer un aumento de capital, tenemos dos opciones. Una, suscribir nuevas acciones con un igual valor o mayor, pudiera ser también, o quedarnos con las mismas acciones que ya tenemos, pero aumentarles el valor nominal a cada una de esas acciones. Es decir, yo constituyo una sociedad en donde indico en la escritura social que cada acción va a tener un valor nominal de 100 quetzales. Pero hagamos de cuenta de que las acciones es necesario aumentar el capital de la sociedad porque nos ha ido muy bien. Y entonces mi acción ya no va a tener un valor de 100 quetzales, sino yo decido que la acción tenga un valor nominal de 1000 quetzales, ¿sí? Entonces, este asunto de aumentar o disminuir el valor nominal de una acción se va a entrar a conocer en una asamblea extraordinaria, ¿sí? Luego dice, los demás asuntos que exijan la ley o la escritura social. Nuevamente quedamos con la puerta abierta a remitirnos a la escritura social e ir a verificar en esa escritura constitutiva qué asuntos son los que se pueden entrar a conocer, ¿sí? Ya por último, tenemos el numeral 6. Cualquier otro asunto para el que sea convocada, aun cuando sea de competencia de las asambleas ordinarias. Acá, definitivamente, compañeros, nos deja abierta la puerta a que se entre a conocer cualquier asunto, siempre y cuando esa asamblea haya sido convocada, ¿sí? Y para el efecto en la agenda de esa asamblea se haya contemplado ese asunto que se va a tratar, ¿sí? Entonces, ese artículo 6 es muy importante porque en la práctica muchos tienen la duda de decir, bueno, ¿y este asunto en qué asamblea se tiene que dar? ¿En ordinaria o en extraordinaria? Va a depender de la conveniencia y lo que nosotros determinemos en cuanto a lo que está regulado expresamente en nuestro código y la interpretación que le demos. Pero sí hay asuntos que específicamente el código nos establece que son propios de una asamblea general extraordinaria, ¿sí? Muy bien, ahora entremos a ver lo que es un cuadro comparativo, compañeros, ¿sí? Vayamos a ver un cuadro comparativo entre lo que son las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. ¿Estamos ahí? Vamos a hacerlo un poquito más dinámico para que ustedes no se me vayan a perder, compañeros, ¿sí? Me voy a permitir el compartirles pantalla. ¿Ven lo que está en la pantalla? Sí, les deseo. ¿Sí se ve? Va, Sí, ahorita voy a hacer un Word rapidito en donde vamos a insertar una tabla para tener nuestro cuadro comparativo, ¿sí? Acá le puse de más, esperen ustedes. Vean, pues. Ahorita lo vamos a agrandar, no se preocupen. Creo que ahí estamos ya. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad, compañeros?
Técnico. Muy bien. A ver, acá. Vean. Asamblea ordinaria. Y la asamblea extraordinaria. ¿Vamos ahí? Muy bien. Número 1, vamos a encontrar nosotros lo siguiente, compañeros. Vean. Vale. Número 1, vamos a encontrar que en las asambleas ordinarias, estas van a entrar a asuntos que se conocen, ¿sí? Solo que acá me quedó un poquito grande la letra, ahorita la vamos a arreglar. Ahí estamos. En cuanto a los asuntos que conoce, vamos a tener nosotros que son asuntos de giro normal. ¿Sí? Asuntos que conoce son asuntos de giro normal. Ahora, en este caso, en el tema de las asambleas extraordinarias, vamos a tener nosotros que se conocen lo que son asuntos de giro, asuntos que no son de giro normal de la sociedad, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, licenciado. Vale. Número 2, vamos a encontrar que ¿cuál es el tiempo en el que se pueden celebrar? Sí, las asambleas. Vamos a poner acá mejor tiempo en el que se reúne la asamblea, ¿sí? Acá vamos a conocer que el tiempo en el que se reúne la asamblea ordinaria es, por requisito legal, se reúne Dentro de los 4 meses sería, licenciado, ¿no? Se reúne, okay. Correcto, una vez al año, ¿sí? Y sí o sí es obligatorio colocar una vez al año, ¿verdad, Lic? Sí, correcto. Con por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social, ¿sí? Y además, se reúne también, acá lo vamos a poner con viñetas para que vayamos de la mano, compañeros. Vamos a ver acá. A ver si logramos poner acá unas viñetillas. A ver si no se me cambia mucho. Ahí estamos, ahí te la vamos a colocar. Ahí estamos. Vale, ahí ya para que ustedes vayan teniendo la idea. Se reúnen entonces una vez al año, ¿sí? Dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social, y además cuando en cualquier tiempo, cuando sea convocada, ¿sí? En cualquier tiempo cuando sea convocada. Vale, número 2 entonces acá, miren. Acá no me agarra a ustedes, pero ya saben ustedes que acaba el 2, ¿sí? Número 2 sería, acá sería asuntos, lo mismo, tiempo en el que se reúne. Lo vamos a pegar acá.
Solo que en este caso ya saben ustedes que no es en relación al... no quiere agarrar esto ustedes, pero ahí me entienden la idea, ¿verdad? Acá vamos a eliminar esto, miren. Y acá, en el caso de la asamblea extraordinaria, se va a reunir en cualquier tiempo cuando sea convocada. ¿Sí? Muy bien. Número 3. Vamos a colocar acá en relación a qué asuntos puede conocer la asamblea. ¿Sí? ¿Qué asuntos puede conocer la asamblea, compañeros? En el caso de la ordinaria, ¿qué platicamos? Podría ser discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias. Exactamente. Miren, acá para efectos didácticos, digamos, solo para que ustedes tengan claridad, hace referencia a, en resumen, a que acá no se pueden conocer. Una diferencia, ¿verdad? Sería la siguiente, ahorita se las digo. Podrán conocerse asuntos establecidos en la agenda, ¿sí? Asuntos establecidos en el Código de Comercio y asuntos que se regulen en la escritura social para esta asamblea, ¿sí? ¿Estamos? Ahora exactamente lo mismo va a ser en el caso de la asamblea extraordinaria, solo que acá, ¿sí? Solo que acá estamos hablando, permítanme, acá estamos hablando de que están en este caso, miren, en asamblea ordinaria estamos todavía, hay una observación, ¿sí? ¿Ya vieron la observación, compañeros? Sí, Lica, aquí estamos viendo. ¿Sí? En la asamblea ordinaria, algo que les tiene que quedar claro a ustedes para no entrar en discrepancia o en duda al momento del ejercicio profesional, es de que la asamblea ordinaria no puede entrar a conocer asuntos que se hayan establecido para la asamblea extraordinaria, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser esos asuntos de entradita? Yo les pudiera establecer que son los 6 asuntos que se entran a que se establecen en el artículo 135, ¿sí? 135. Luego, la diferencia que tenemos en este caso con la extraordinaria es la siguiente. Ahorita se las voy a poner acá. ¿Sí? Con la extraordinaria es de que la observación o la diferencia vean, la observación o diferencia va a ser la siguiente. Sí se pueden conocer
sí se pueden entrar a conocer asuntos de la asamblea, ordinaria. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia acá? ¿Estamos Que la con él? ordinaria no puede conocer la extraordinaria y la extraordinaria sí puede conocer ordinaria. Ajá, correcto. Licenciado, ahí también podría ser que lo que se haya establecido en la Asamblea General Extraordinaria no se puede conocer en la Asamblea General Ordinaria. Y en comparación de la extraordinaria, sí puede conocer lo que se estableció en su momento de la Asamblea Ordinaria. O, esa es mi duda, si se estableció en la ordinaria, lo puede conocer la extraordinaria. Sí, es que vean, la ley faculta algo, si se dan cuenta. La ley nos faculta que asuntos que son meramente de la ordinaria se van a conocer en la ordinaria, ¿sí? Pero si llegado el momento, estamos en cualquier etapa del año, supongamos, y vamos a celebrar una asamblea extraordinaria, el propio artículo 135, numeral 6, nos faculta a que se pueda conocer cualquier asunto para el que haya sido convocada esa asamblea extraordinaria. Aún, ¿qué quiere decir ese aún? Incluyendo los asuntos que sean de competencia de la asamblea ordinaria, ¿sí? Pero eso solo es en el caso de las extraordinarias. Ahora, las asambleas ordinarias solo podrán conocer lo que les compete a ellas. Primero vamos a ver lo que se estableció en la escritura social, ¿se recuerdan? Luego vamos a ver los asuntos que regula el Código de Comercio. Y ya por último, los asuntos que se hayan entrado a conocer ¿cómo se llama? En la agenda. Si quieren, se los voy a poner en el siguiente orden para que ustedes tengan más claridad. ¿Sí? Así, miren. Para que tengamos claridad en qué orden tenemos que ir, porque recuérdense que la consigna siempre ha sido primero la escritura social, luego el Código de Comercio, luego lo que se establezcan en las leyes especiales y en su defecto el Código Civil, ¿se recuerdan? Bueno. Licenciado, una pregunta. Conforme el artículo 134 de la Asamblea General Ordinaria, en el numeral 1, si no se, por ejemplo, se lleva a cabo a mediados en junio una asamblea extraordinaria y se puede hacer alusión al informe de la administración y establecer una nueva administración, pregunto, en esta Asamblea General Extraordinaria, pregunto. Sí, sí se podría, toda vez que en la convocatoria a esa Asamblea Extraordinaria se haga mención indique esos asuntos. Se agrega y como la se agenda. van a indicar esos asuntos, por ende, ¿en dónde los estamos estableciendo? En el numeral 6. Sí, o sea, basándonos en el numeral 6, correcto. Del artículo Basándonos en el 135. numeral 6, en asamblea extraordinaria vamos a entrar a conocer a un asunto que es meramente de la ordinaria, pero que derivado de la necesidad en la que nos encontramos, vamos a conocer ese asunto toda vez se haya convocado y se haya incluido dentro de la agenda de esa asamblea extraordinaria. ¿Sí? Claro, gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Ahora, solo para que continuemos y terminemos con este cuadrito, compañeros. Además de esto, en relación a la inscripción, a si una se inscribe o no se inscribe, ¿sí? Vamos a entrar a ver lo siguiente. Inscripción de la asamblea, ¿sí? La asamblea ordinaria no se inscribe. Mientras que
la asamblea extraordinaria sí se inscribe, ¿sí? Vale. Licenciado, disculpe, ahí en los artículos no hablan de la inscripción, ¿verdad? Bien, ahorita estoy colocando eso, si te das cuenta en el cuadro. Si nosotros nos vamos al artículo 153, ¿sí? El artículo 153 del Código de Comercio, ahorita me voy a saltar a esto solo para aclarar ese punto. El artículo 153 establece las formalidades de las actas y su registro. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán, o sea, se van a dejar constancia en el libro respectivo, que es el libro de asambleas, y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. ¿Qué pasa si no designaron al secretario? Va a ser el notario como tal, ¿verdad? Que fue designado en su calidad de secretario. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera el acta de una asamblea asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante un notario. Normalmente en la práctica se hace ver esa circunstancia en el acta que nosotros vamos a elaborar o faccionar y indicamos de que por no tener a la mano el libro de actas de las asambleas de la sociedad, fuimos nombrados en calidad de secretarios para dejar constancia de lo acontecido en la asamblea que se está celebrando. Y ahí está nuestro fundamento legal en el artículo 153, segundo párrafo. Luego dice: dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los administradores deberán enviar al registro mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo 135, ¿sí? De esos 6 asuntos que nosotros entramos a conocer del artículo 135. Del cumplimiento de estas obligaciones responden solidariamente el presidente de la asamblea y la administración, es decir, el administrador único de la asamblea como tal. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan claro y veamos este cuadrito, compañeros, ¿sí? Si se dan cuenta, acá nosotros vamos a tener este cuadro. En cuanto a la asamblea ordinaria y extraordinaria, vamos a encontrar un cuadro de diferencias. Primera diferencia: ¿qué asuntos conoce una y qué asuntos conoce la otra? De forma resumida, la asamblea ordinaria va a conocer los asuntos que son de giro normal de la sociedad mercantil. ¿Sí? Que son de giro normal de la sociedad mercantil. Y la asamblea extraordinaria conoce de asuntos que no son del giro normal de la sociedad mercantil, ¿sí? En cuanto al tiempo en el que se reúne la asamblea, tenemos que la asamblea ordinaria, por obligación, se va a reunir al menos una vez al año, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social. Y además de esa ocasión, se puede reunir en cualquier tiempo cuando sea convocada, ¿sí? Ahora, la asamblea extraordinaria se puede reunir en cualquier tiempo cuando sea convocada, ¿sí? Bueno, ¿qué asuntos va a conocer una y qué asuntos va a conocer la otra? En regla general va a conocer los asuntos que le hayan sido regulados en la escritura social para esa asamblea, en cada una. También ambos pueden entrar a conocer los asuntos que le establece el Código de Comercio. Ya vimos que para una es en el artículo 134, ¿sí? ...134 del Código de Comercio. ¿Sí?
lo vamos a dejar solo así, artículo 134, y en este va a ser el artículo 135, en la asamblea extraordinaria. Luego vamos a ver que también van a entrar a conocerse los asuntos de la agenda, pero estos asuntos de la agenda van orientados a lo que establece también el código, ¿sí? La diferencia principal va a ser que en el caso de la asamblea ordinaria, ¿sí?, no puede entrar a conocer asuntos que sean propios de una asamblea extraordinaria, mientras que la asamblea extraordinaria sí puede entrar a conocer asuntos que sean propios de la asamblea ordinaria, ¿sí? Esto de acuerdo al artículo 135, numeral 6. ¿Se recuerdan? Muy bien. Y ya por último, quedamos en que la inscripción, ¿qué pasa? Una asamblea se inscribe y cuál no. La asamblea ordinaria no es obligatorio su inscripción, ¿sí? La asamblea ordinaria no, el código no establece que se tenga que inscribir, mientras que la asamblea extraordinaria sí se tiene que inscribir de acuerdo al artículo 153 del Código de Comercio. Y para el efecto se tendrá que hacer, el plazo será dentro de los 15 días siguientes a la celebración de cada asamblea extraordinaria. ¿Estamos ahí, compañeros? Gracias, licenciado. Si una vez celebrada la asamblea extraordinaria, tenemos 15 días, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Tenemos dentro de los 15 días para, pues obviamente, para que nosotros podamos la copia inscribirla, certificada. ¿verdad? Muy bien. 15 Gracias, días a partir de cuándo? De que se haya celebrado la asamblea extraordinaria. ¿Dónde la vamos a registrar, compañeros? En el registro mercantil, ¿sí? Licenciado, cuando dice una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo 135, ¿se refiere a esta escritura o al acta de la asamblea? Se refiere específicamente, compañeros, al tema de, miren, pues como recordemos que en la asamblea extraordinaria van a entrar a conocerse, en primer lugar, los asuntos que están en el artículo 135. Va. Supongamos de que vamos a tratar el asunto del aumento de capital, ¿sí? Entonces decidimos aumentar el capital de 450,000, aumentamos a 2 millones. Entonces, en esa asamblea se entró a conocer ese asunto y la mayoría, en este caso el quórum que se necesita para el efecto, aprobó que sí fuera ese el nuevo capital autorizado de la sociedad. Entonces, de ese asunto que se entró a conocer y se tomó una decisión, nosotros tenemos que realizar un acta notarial de certificación del punto de acta, se conoce, ¿sí? Esta certificación del punto de acta básicamente viene a ser a certificar que lo que sucedió en la asamblea es cierto, es verídico, y entonces lo vamos a poner de conocimiento del registro mercantil para que ellos sepan que se aumentó el capital como tal. Pero para eso se tomó la decisión, pero no es de que solamente se tomó la decisión y ahí quedó. Recordemos que para el aumento del capital tenemos que celebrar una escritura pública en la cual nosotros vamos a promover el aumento del capital. Y esta escritura pública va a modificar la escritura constitutiva original. Y ya toda esa documentación se remite posteriormente al registro mercantil para inscribirla, para que nos la aprueben y para que ya a partir de su inscripción se tenga por aumentado el capital de una sociedad mercantil. ¿Sí? Entonces, este cuadrito se los voy a estar compartiendo en el grupo, compañeros, y es para que ustedes tengan de conocimiento y pues tengamos claro
el tema de la asamblea ordinaria y el tema de la asamblea extraordinaria. En la siguiente clase, perdón que me haya extendido un poco, pero sí quería aprovechar el tiempo que tenemos ahorita virtual, porque ya solo nos queda esta clase y la siguiente, y nuevamente entramos a exámenes parciales. Entonces sí me interesa terminar al menos el tema de las asambleas, para que ya posteriormente a esto entremos a ver los distintos órganos que conforman una sociedad anónima y podamos ver también parte del trámite como tal, ¿verdad? Entonces, esto sería por el día de hoy, compañeros. Voy a dejar de compartir pantalla y agradezco a todos los que se quedaron presentes. Somos 146 personas todavía conectados, ¿verdad? Gracias por la atención. Espero que les haya quedado claro pues este asunto, ¿verdad? Y nos estamos viendo en la próxima clase el día jueves, ¿sí? Así que les deseo una feliz noche a todos, que descansen y Feliz noche, energías, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias por el esquemita. No tengan pena, ¿oyeron? Espero que les haya quedado un poquito más claro con ese cuadrito. Sí, nos ayudó bastante. No se preocupen, yo se los voy a estar compartiendo, compañeros, ¿sí? Para que ustedes lo tengan a la mano, lo puedan imprimir o lo quieran copiar a mano en su cuaderno, como ustedes gusten. Sí, porfis. De acuerdo, no se preocupen. Será un gusto. Que estén muy bien. Gracias, Les deseo éxito. Gracias, licenciado. Feliz Descansen, noche. compañeros. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. Descansen. Feliz noche. Gracias, igualmente. Adiós. Feliz noche, que descansen. Feliz noche.